Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Soy Alejandro Marcano Santelli. Gracias por suscribirse a mi canal de YouTube. Por cierto, este ambiente en el que trabajo a diario, en las noches, en mis horas libres, entre el trabajo de Radio y Televisión Martí y de Mega TV, esta cadena hispana nacional aquí en los Estados Unidos. Bueno, estoy de pie, no estoy sentado. Es muy tarde en la noche, pero quería, cuando estaba hablando de eso, invitarlos a que vean esta entrevista que grabé originalmente para Radio y Televisión Martí. No funcionó, no la pude enviar para esta agencia de noticias a la cual trabajo porque se me olvidó prender la cámara mía. Es decir, solo se ven a los entrevistados, que en este caso eran Juan Manuel Riqueses, un abogado y asesor financiero, y el gran estratega político Aquiles Esté. El contenido es tan bueno que no quiero que se lo pierdan, por eso los invito a que la vean. En la segunda parte también vamos a estar con ellos dos en un cuestionamiento que les hago sobre cuál es más conveniente para que gane las elecciones en la reelección Donald Trump o el virtual candidato hoy de los demócratas Joe Biden. Así que gracias por acompañarnos, espero que lo disfruten. Hola, ¿qué tal amigos de Radio y Televisión Martí? Gracias por estar con nosotros nuevamente en Venezuela hoy. Seguimos en confinamiento, seguimos trabajando de esta manera, seguimos cuidándonos y les pedimos que se cuiden también básicamente a los que están dentro de la isla de Cuba, que es nuestro objetivo fundamental para que llegue esta información. Bueno, vamos a hablar de Venezuela, lo que está pasando. Para eso tengo a dos grandes amigos, a un estratega político, Aquiles Esté, y a Juan Ignacio Riqueses, abogado y asesor financiero. Aquí les quiero comenzar contigo porque veo, tú que generalmente miras la gran fotografía, quiero que me expliques qué está pasando y que le expliques a los que nos están sintonizando qué está pasando en Venezuela en medio de esta pandemia, una pandemia que va alarmante, el aumento de cifra, el régimen diciendo o mintiendo, pero no vemos una actuación de un gobierno encargado contundente. ¿Cómo se está mirando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está haciendo el gobierno de Juan Guaidó? ¿Qué está haciendo el régimen? Infelizmente, lo que hay que decir para ser justos con la verdad, yo considero que Venezuela está en su peor momento en todos los temas sociales, los temas económicos, por supuesto en el tema político, a efectos de la esperanza que pudiera haber para retirar del poder a la mafia roja, a la mafia chavista. Pareciera que estamos como en un limbo en todos esos aspectos. Quisiera decir lo contrario, pero creo que es así de corazón. El tema económico no puede ser más severo, es una economía totalmente dolarizada, con una población que no gana en dólares. Leía en estos días que solo el 3% de la población tiene acceso a dólares. De modo que te imaginarás lo que eso implica. En el tema sanitario, la crisis no puede ser peor. A la crisis que ya había del tema sanitario antes de la pandemia, se le suma ahora esta nueva capa de tragedia que la están pagando, por cierto, muy especialmente los médicos venezolanos. Van 40 médicos fallecidos a causa del COVID-19, una verdadera monstruosidad. Y en el plano político, digamos, mira, Venezuela ha caído como en un limbo. Guaidó, a mi entender, es un líder totalmente desprestigiado a efectos de encabezar la operación de liberación de Venezuela. Sufre de un enorme descrédito. Mucho también un descrédito que está heredando hoy en día de la falta de credibilidad que ha ganado Leopoldo López, con esta seguidilla de denuncias de corrupción, de malversación de fondos, de malos manejos, de oscuridad en su finanzas y de su organización política, Voluntad Popular. Y bueno, estamos como en un limbo, esperando los venezolanos los resultados de las elecciones nacionales aquí en los Estados Unidos. Los venezolanos hoy en día estamos divididos, yo diría, entre los que ya nos vamos volviendo inmigrantes, que ya no somos refugiados y que empezamos a pensar nuestro voto y nuestras decisiones políticas en función de nuestra vida aquí en los Estados Unidos, y los venezolanos que viven en Venezuela, que están cifrando las pocas esperanzas que les quedan
en una eventual victoria de Donald Trump, que por cierto a precios de hoy no luce muy probable. Todo puede pasar, todavía hay mucha agua por correr debajo del puente, pero bueno, Trump está ganando, está perdiendo, disculpa, en casi todos los estados críticos, los swing states, los llamados swing states. Entonces, de nuevo, el panorama para Venezuela no es prometedor, no es esperanzador en el corto plazo. Ahora, fíjate, frente a ese panorama, Juan Ignacio, hemos visto que el gobierno de los Estados Unidos, bueno, o la actual administración, dicho por el Departamento de Estado, Elliot Abrams, en una, pues, estas contralorías que se hacen en el Senado, hablaban del apoyo del presidente Donald Trump, incluso después de estas elecciones falsas que se van a realizar el próximo 6 de diciembre. Además de esto, previo también a comienzo de semana, los 27 partidos, yo no sabía que había tantos partidos políticos opositores, pues se niegan a participar de esta farsa. Sin embargo, sus tarjetas ya están incluidas y hay muchos venezolanos que probablemente van a acudir a esta cita. ¿Qué agregaría, qué aportaría y qué quiso decir el gobierno estadounidense cuando dice seguiremos apoyando a Juan Guaidó en el 2021? Bueno, yo creo que muchas gracias por la invitación a tu programa. Creo que es muy importante entender que la trama política venezolana está dejando revelada una situación mucho más profunda, no solamente en Venezuela, sino en toda América Latina y probablemente en toda América. Y tiene que ver con el posicionamiento político de los distintos gobiernos y los distintos establishments. En Venezuela es obvio que tenemos una dictadura desde hace 20 años, no desde hace 7, 6 años, sino desde hace 20 años. Pero también es obvio que el sistema político venezolano y los partidos que hacen vida en el sistema político venezolano, pues no son capaces de ofrecer soluciones reales para la población. Y ahí quizás lo que está diciendo Donald Trump es, dice, entre el universo político que hay en Venezuela, yo apoyo a aquel que siga las reglas democráticas, es decir, que esté dispuesto a elegirse, que esté dispuesto a mantener una separación de poderes y que esté dispuesto a manejarse en un contexto de la comunidad de las naciones que sea relativamente, competente con las normas que los países quieren ver en sus vecinos. ¿Esto qué significa y cómo lo vemos retratado? Cuando tú ves los 26, 27 partidos que supuestamente acordaron no ir a las elecciones, que no son elecciones en realidad, uno empieza a leer quiénes son esos 27 partidos y te sorprenderás, pero son Izquierda Democrática, Socialismo hacia adelante, todos son partidos socialistas. O sea, de alguna u otra manera, esta situación de Venezuela está dejando ver que los partidos políticos en Latinoamérica son todos de alguna manera de una ideología de centro izquierda o de izquierda, que en una realidad mundial como la que vivimos y con la tecnología hacia donde nos lleva, no va a ser capaz de ofrecer soluciones reales a los ciudadanos. Por eso hemos dicho que en Venezuela tiene que venir una transición no solamente política, sino del pensamiento político del venezolano, de la sociedad. Bueno. No es posible que nos quieran poner a la sociedad a escoger entre el partido de gobierno o el partido de oposición. No, señor. El sector político todo tiene que ofrecer soluciones a la sociedad civil, y la sociedad civil se tiene que organizar para exigir, sean unos o sean otros, la solución a los problemas reales, y que no se le introduzca la ideología como un mecanismo para abandonar los debates que en realidad tienen que darse. Bueno, sí. Que le iba a preguntar a Aquiles, porque él es estratega político. Esto que nos habla Juan Ignacio, luce que estamos escogiendo entre lo malo y lo peor, o entre lo peor y lo malo. Es así, porque el ciudadano que debería dar un paso adelante, ese ciudadano está entretenido buscando comida, mascarilla, forma de sobrevivir, ahora viendo el panorama de los médicos, que es grave, si quien te va a atender o te puede atender se está muriendo, y entonces no creo que tengan cabeza para estar pensando en la parte política, o me equivoco, Aquiles. Bueno, yo coincido en lo siguiente, yo completaría el comentario de Juan diciendo lo siguiente: para mí es muy claro que el chavismo tiene que ser derrotado en 3 grandes planos. Tiene que ser primero derrotado militarmente. Sin una derrota militar no es posible desalojarlo del poder. Tiene que ser derrotado políticamente, o sea, se tiene que sentir que es una fuerza totalmente disminuida, que no tiene poder de ningún tipo, y eso implica que sea proscrito
de toda actividad política en el país y tiene que ser derrotado ideológicamente. Sin una derrota ideológica del chavismo, bueno, va a volver por su fuero, como ha pasado, qué sé yo, en Argentina, con el peronismo, que nunca fue derrotado políticamente, y bueno, y ese país sigue pagando y pagando las consecuencias de no haberle pasado por delante, por encima al peronismo, y ahí, bueno, se repite ese ritornelo tremendo, ¿no? y trágico para esa sociedad que cada cierto tiempo cumple ese ciclo peronista tan perverso. Entonces, si no hay esas tres grandes derrotas, de nuevo, la militar, la política y la ideológica, pues mira, no hay solución estable para Venezuela. Entonces, y ninguna de esas tres soluciones está al alcance ahorita. Está hasta nuevo aviso la posibilidad de que Joe Biden gane la presidencia aquí en los Estados Unidos. Resultará prometedora, un alivio para algunos venezolanos en Estados Unidos, pero no es sino una tragedia para Venezuela. Ya se sabe a qué viene Biden respecto del régimen castrista. Ya hay un programa, un draft, ¿verdad? Un borrador de un programa de gobierno demócrata en manos de Joe Biden, y ya ha explicitado con todos los puntos sobre las IES que no les interesa cambio de régimen en ningún lugar del mundo, que en eso no se van a meter, que no le van a apostar a esas salidas de fuerza a las cuales ha optado la diplomacia americana en el pasado. Y bueno, por supuesto, eso incluye a Venezuela. De modo que estamos en una situación, en un limbo muy triste, muy trágico, muy preocupante, ¿no? Ahora, Juan, es preocupante lo que está diciendo Aquiles, pero bueno, las encuestas hablan de la posibilidad de que Donald Trump no repita, pero él mismo lo señalaba. Hay mucha agua todavía que debe correr, y recordemos las últimas elecciones, cuando hasta último momento, incluso el día de las elecciones, pues lo daban por perdedor y ganaba la señora Clinton, pero se impuso Trump. Pero quiero llevarte también a ti, Juan Ignacio, como abogado, como experto financiero, a este tema. Biden, hay quienes dicen, y este es el draft del que hablaba Aquiles, pues es una política muy parecida a la que tuvo la administración del presidente Barack Obama, pero la administración del presidente Trump promete más rudeza, más sanciones y una posibilidad de una acción. ¿Confiaría, o el pueblo venezolano le convendría, y la pregunta se la hago a ustedes, yo paso de largo, ustedes son los expertos, le convendría al pueblo venezolano que repita, que gane el presidente Donald Trump esta reelección, o se gane su reelección? Yo creo que no solamente a Venezuela, yo creo que al mundo entero. Irónicamente, el problema que empezó en Venezuela desde el año 92 y que se materializó con la llegada al poder de Hugo Chávez y su ideología, que más que ideología es el ánimo de perpetuarse en el poder por cualquier medio, viene a reflejarse en esta elección, donde una persona como Trump no es una persona que cae bien, no maneja algunos de los códigos comunicacionales de manera correcta. Eso es verdad, cae pesado en algunos casos, dice cosas que a lo mejor no son correctas, pero en el fondo las cosas que está haciendo son las que tiene que hacer un presidente. Y por otra parte, tiene a un señor Biden que en realidad no es el que va a gobernar, sino detrás de él pareciera tener lugar un grupo de factores que están buscando en el mundo algo distinto. Y en el fondo creo que lo que se está definiendo, no solamente en los Estados Unidos, sino para el mundo occidental, es entre dos grandes grupos. Uno que aboga por el que hay que trabajar para vivir, hay que producir para poder vivir, y que todos tienen que trabajar para vivir. Y otro grupo que propugna que otros trabajen y que el Estado capture esa renta para que nosotros que no queremos trabajar podamos vivir igual de bien. Y ese es el tema que está planteado de fondo. La posición que los demócratas están sosteniendo en este momento, y digo en este momento porque los demócratas no siempre sostuvieron una ideología tan radical, es que el Estado tiene que pagar por un estado de bienestar, un estado benefactor que tiene que pagar por el costo de aquellos que han sido dejados atrás, que no tienen capacidad de trabajar. Y eso lo que va a generar es que esa gente que se dice que no tiene capacidad de trabajar va a crecer. Y por otra parte, aquellos que tienen capacidad de trabajar y producir van a buscar otros destinos, porque no hay nada más cobarde que $1 millón. Van a buscar posicionarse en otros lugares. Lo que dice Trump, por el contrario, es: señores, aquí llegó la pregunta existencial a este país. Si nosotros queremos seguir
siendo la pepita del mundo y el país número uno, nosotros tenemos que producir más que los demás y todos tienen que apoyar en ese camino. Aquellos que no puedan apoyar, el Estado tiene un mecanismo de welfare, pero es para aquellos que no pueden apoyar, no para los que no quieran apoyar, que es distinto. Lo que está diciendo los demócratas es: los que no quieran apoyar, vénganse a este lado que yo les voy a conseguir una caja clap de por vida. Y todos sabemos que eso no es sustentable. Luego de esta pandemia, los Estados Unidos van a tener una deuda que hoy es de 20 trillones, pero va a ser de 30 trillones. Si a eso le sumas un Estado que quiere repartir el dinero que no tiene, pues te imaginarás que lo que va a empezar a sufrir a partir de la llegada del señor Biden al poder va a ser la moneda americana y va a ser desplazada seguramente por otras que probablemente sean los chinos, que están esperando ahí como cazando huires que Estados Unidos trastabille para tomar la posesión del control mundial. Bueno, eso es un temor que lo llevas a un extremo que es preocupante. Aquiles, te estoy observando y veo que hay una preocupación en ti. Yo sé que tú eres uno de los más grandes estrategas políticos que tiene Venezuela. ¿Qué te preocupa? Bueno, mira, me preocupa que en realidad el presidente Trump tiene un gran problema que resolver, porque en esta oportunidad, a diferencia del 2016, él no es visto como un agente de cambio. Y esa situación de status quo lo está perjudicando muchísimo. Yo estoy sinceramente preocupado con la posibilidad de que él pierda, por supuesto, a efectos de Venezuela. Yo al final del día soy venezolano, me veo en un espejo, ¿verdad? Y venezolano es lo que soy. Y me preocupa muchísimo, a efectos nuevamente de lo que sucede en Venezuela, que Trump salga del poder. Por cierto, no es que Trump haya hecho mucho respecto a Venezuela, y eso también hay que ser sinceros en el análisis. En los años de Trump, la tiranía del señor Maduro se ha asentado, se ha estabilizado en Venezuela. Y Trump no ha sido capaz de remover al chavismo del poder, que a precios de hoy es una amenaza real a la seguridad nacional de los Estados Unidos. La bandera iraní ondea hoy en día en los cuarteles militares venezolanos. Acaban de abrir una cadena de supermercados en Caracas de origen iraní. ¡Wow! Eso lo sabe sin duda la administración Trump. Yo creo que no lo sabe la opinión pública norteamericana, estadounidense. De modo que la situación desde el punto de vista de seguridad nacional para los Estados Unidos es grave. Y yo, en mi muy modesta opinión, estoy convencido de que la administración Trump no ha actuado totalmente en consecuencia respecto a eso. Ciertamente ha puesto en marcha unas sanciones, le ha puesto precio a la cabeza de los líderes de la mafia roja en Venezuela, pero no ha tomado acciones determinantes para sacarlos del poder. Entonces, y en ese sentido, mira, se ha pasado el tiempo, el liderazgo de Guaidó se ha desgastado, ha perdido credibilidad interna y externa, ha cambiado la correlación de fuerzas en Sudamérica. Argentina hoy está en manos de la izquierda, México está en manos de la izquierda, Bolsonaro muy probablemente salga del poder para que la presidencia retorne al PT. A Colombia no le ha ido bien con el presidente Duque, es un líder muy debilitado. En fin, estamos en una situación complicada y bueno, mira, ahí sigue Maduro, se mantiene en el poder gracias a los militares, gracias al narco, gracias a la explotación ilegal del oro. En fin, eso también hay que achacárselo al presidente Trump. Ha dejado pasar el tiempo y esta amenaza crece y crece y crece. Y mira, estamos ahorita delante de posibilidad de que gane Biden y que el tema venezolano simplemente quede como una sociedad perdida, sin rumbo. Sin destino, sí. Exacto. Mira, Juan Ignacio, mientras oigo este análisis, ustedes han hablado de Biden, de la posibilidad y el miedo que representaría la victoria de Biden, el candidato, el virtual, hoy virtual candidato demócrata, pero sabemos que va a ser el rival del presidente Donald Trump, y lo que ustedes aspiran que haga el presidente estadounidense actual.
con las debilidades que ha mostrado Aquiles Esté, que es lo que dicen otros expertos y otros analistas, que se ha hecho mucha resolución, mucha parte política, sanciones, pero realmente no ha habido la efectividad para detener el eje del mal. Pero me lleva a preguntarte, Juan, y también Aquiles, esta dicotomía que hay entre los demócratas y los republicanos en los Estados Unidos, que por supuesto tienen que tratar esto como un tema de seguridad, no como el patio trasero. Yo creo que eso lo ha entendido Estados Unidos. Pero ayer escuchaba en esta Comisión de Relaciones Exteriores, en esta intervención sobre Venezuela, sobre la situación de lo que implica Maduro, a el senador demócrata Bob Menéndez, refiriéndose claramente, es decir, que los demócratas, un buen sector de los demócratas entienden que Venezuela la han puesto como un patio de recreo los iraníes, cuando aquí les hablaba de Megasis, este automercado, y la penetración y el ondear las banderas en el centro de Caracas y en los cuarteles. Entonces, ¿será una materia bipartidista de seguridad nacional o realmente la engavetarán, gane Biden y desarrollará algún paso más importante la administración Trump de reelegirse? Tú hablas muy bien del patio trasero de los Estados Unidos y así lo considera buena parte del mundo, a lo que es Latinoamérica y Centroamérica. El poderío ruso ha tratado de distintas maneras durante muchas décadas de penetrar o poner una cabeza de playa en América, no para significar un contrapoder real a los Estados Unidos en América y en el mundo, sino para molestar a su enemigo de siempre, para sacarle un poquito de sus casillas y también para manejarlo como política interna frente a los suyos, es decir, allá le estoy tocando los testículos a Estados Unidos. Irán jamás se creyó que podía hacer algo parecido en Latinoamérica, y Venezuela se lo está permitiendo y Estados Unidos también. Eso definitivamente es muy grave. Yo no creo que se vaya a posicionar como una fuerza, un contrapoder, pero ciertamente es un riesgo en dos sentidos. Primero, desde el punto de vista del terrorismo, el posicionamiento de fuerzas como Hezbollah, Hamas, en el patio trasero de Estados Unidos, permitiría que eventualmente se manejen posibilidades de atentados mucho más factibles que las que se pueden manejar desde su territorio de origen. Y en segundo lugar, el poderío de los Estados Unidos, entendido como una franquicia a nivel mundial, cuando un país como Irán, que está muy disminuido y ciertamente pequeño en sus economías, le pone en el patio trasero a un grupo de terroristas, pues esa franquicia está sufriendo. Y si a eso le suma que venga un cambio gubernamental que lleve a esa franquicia a ser cambiado su ideología como una economía de libre mercado hacia una economía protectora, te imaginarás que empiezan a sumarse los detalles que generan una pérdida de poder real de los Estados Unidos a nivel mundial. Cuando llevas eso a Venezuela y ves, por ejemplo, los 26 partidos, que como ya te dije, son unos partidos que ciertamente quieren gobernar desde la ideología de la izquierda, pero vivir como una empresa, como una compañía anónima. Cuando ves, por ejemplo, las propuestas o la falta de propuestas del gobierno de Guaidó para la recuperación del país, todos estamos de acuerdo con Guaidó en que hay que salir de la dictadura, pero no todos estamos de acuerdo con Guaidó en que PDVSA hay que recuperarla para que la siga manejando el Estado. Todos estamos de acuerdo con Guaidó en que los que hicieron daño a Venezuela en estos 20 años tienen que pagar frente a la justicia y ir presos. Pero no todos estamos de acuerdo con Guaidó en que el poder que ejercen las gobernaciones, el poder central, los ministerios, tenga que seguir siendo del nivel de arropamiento como ha sido hasta ahora. Es decir, creo que los venezolanos estamos necesitando a alguien, que no sé si es Guaidó, es más, creo que no es Guaidó, alguien que venga con un mensaje de un cambio real, en donde el gobierno sea más pequeño en cuanto a esa actividad, no necesariamente más débil, más fuerte, pero en lo que son las funciones esenciales del Estado, que son salud, seguridad, justicia, educación, infraestructura, pero no economía. O sea, el Estado no puede competir con sus ciudadanos porque ningún ciudadano es del tamaño del Estado como para tener éxito en esa competencia. Y eso es lo que yo creo que falta desde el punto de vista de un planteamiento político para fomentar un real cambio o un acompañamiento social a una fuerza de cambio en Venezuela.
Fíjense, Aquiles, esa figura de Juan Guaidó, ¿cómo la analizarías? Tú que trabajas con políticos y haces estrategias específicas para la política, ¿sería fácil cambiarla para un eventual análisis de una intervención quirúrgica? Si decide la administración Trump, ¿sería fácil sustituir esa figura de Guaidó, que ya vemos que muy pocos creen ya en ella? Bueno, yo creo que la marca Guaidó ya es una marca totalmente inercial. Todavía la gente habla de Guaidó, pero nadie le arrima esperanzas, ¿verdad? No tiene liderazgo, está totalmente a la sombra del llamado G4, ¿verdad? De estos líderes de los partidos tradicionales venezolanos. ¿Sabes? Él ya no está visto como el líder de la liberación del país. Él está ya en una situación, ¿sabes? Como dicen en estadística, asintótica, ¿sabes? Como, ¿sabes? Simplemente prolongada. No tiene nada que ofrecer, no tiene discurso, nadie está pendiente de lo que va a decir. ¿Sabes? Es una figura ya de reparto. Nadie lo ve como el agente de la libertad en Venezuela. Está enredado entre las decisiones de los partidos políticos, está lleno de escándalos de todo tipo. De modo que ya yo no le arrojo esperanzas a la figura de Guaidó de ninguna naturaleza. Por eso te hacía la pregunta precisamente sobre qué posibilidades de cambiar esa figura para que se genere una esperanza en el pueblo, para que esta gente que está haciendo cola por la gasolina en algún momento se active, quizás se vuelvan a salir a las calles en una rebelión, que yo sé que eso es imposible, es difícil, pero no imposible. En los próximos meses habría un marco perfecto, no sé si después de las elecciones, antes de las elecciones, por cierto, hablando de las elecciones, acaba de renunciar Rafael Simón Jiménez al Consejo Nacional Electoral de Cesavista porque dice, así mismo lo declara, era una camisa de fuerza. Es decir, sería... Mira, yo quisiera decir muy rapidito lo siguiente, aquí está pasando algo también que es trágico. La debacle de Guaidó y de la alianza G4 no puede ser más absoluta. Y, por supuesto, la gente está mirando hacia líderes como María Corina Machado, que tradicionalmente viene denunciando y nombrando al régimen chavista como lo que es. Sin embargo, la preocupación mía respecto a María Corina, que es una persona a quien quiero mucho, es una gran amiga, tengo años colaborando con ella y con su equipo, mi preocupación con ella es que la gente no la está viendo como alguien capaz de llenar ese vacío que Guaidó y el G4 está dejando. Entonces, nuevamente, eso es una gran preocupación. La gente la respeta, la gente la ve como una persona que va creciendo en popularidad y en aceptación de su mensaje, de su credibilidad, pero a efectos de ejercer el poder, de llegar al poder, la gente no ve una ruta y eso, bueno, es algo también frustrante. Entonces, si yo pudiera hacerle una recomendación muy modesta a ella, a su equipo, es que, bueno, presenten lo antes posible una ruta al poder de manera de que pueda llenar ese vacío monstruoso que está dejando el G4 y Guaidó en la mesa. Que es necesario. Me queda un minuto para este programa y se lo doy a Juan Ignacio Riqueses, precisamente para que me diga eso, cuál sería la esperanza de un cambio para que la gente vuelva a creer en la posibilidad de un liderazgo que nos ayude a cesar la usurpación de Nicolás Maduro. Yo creo que los vacíos sociales pueden existir en algunos momentos, pero siempre tienden a llenarse. Igual que Aquiles, yo creo que María Corina encausa un clamor popular en el sentido de que la gente quiere a alguien de un signo distinto a todos los demás 20 y pico partidos. Alguien que proponga, que se crece trabajando y probablemente ella, yo creo que va a crecer justo en el momento en que va a tener que crecer. Yo sigo pensando que Donald Trump va a ganar las elecciones porque el partido de Biden y Biden mismo se van a derrumbar en el camino. Y creo que va a haber un momento culminante o climático dentro de los próximos 12 meses en donde la oposición venezolana como la conocemos se va a destartalar.
el vacío va a dejar iluminado el camino para María Corina, y estoy de acuerdo con Aquiles. María Corina tiene que hacer una narrativa, una propuesta de gobierno de tal manera clara y sencilla que todo el mundo entienda que la nueva Venezuela que ella propone comandar sea de un sino donde las actividades productivas no las lleve adelante el gobierno, sino las lleve el sector privado. Se acaba el tiempo. Les agradezco a los dos por haberme acompañado en Radio y Televisión Martín. Este análisis fabuloso, no solo de la política venezolana, sino la interrelación de lo que sería el virtual triunfo de Joe Biden o la reelección del presidente Donald Trump. Hasta pronto, amigos de Radio y Televisión Martín. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas Facebook, Twitter y el canal de YouTube de Radio y Televisión Martín. Hasta pronto.